En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola la podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. El reino de los cielos se parece a una semillita que se siembra. Una semillita, algo insignificante, que se siembra y sin que el hombre se dé cuenta cómo y cuándo, la semillita germina, empieza a brotar la raíz, las ramas y crece. ¿Alguien puede ir viendo la velocidad con la que va creciendo y va naciendo? No, no se ve, no se ve, no se nota. No es algo que se pueda percibir y decir, hoy de tal tiempo a tal tiempo creció esto. No, no. De hecho, hay semillas que pueden pasar hasta años y no germinan. Y de repente germinan, empiezan a crecer. Hoy celebramos la memoria de los santos Timoteo y Tito. Estos fueron discípulos del apóstol San Pablo. Llama mucho la atención la primera lectura que hemos escuchado, porque tiene mucha relación a cómo se lleva a cabo el reino de Dios. Estamos hablando que se lleva a cabo de una manera pequeñita y luego va creciendo y de repente ¿y cómo llegó a esto? ¿Cómo llegamos a esto? Sin que nos demos cuenta, el reino de Dios crece y se hace presente. San Pablo hace un elogio a Timoteo y lo llama hijo querido, le dice: no puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos y anhelo volver a verte para llenarme de alegría. Pues recuerdo tu fe sincera. Tu fe sincera. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de dónde viene la palabra sincera, verdad? Sin doblez, que no hay falsa apariencia, que lo que se ve es, ¿verdad? No significa que hay remiendos o parches, no, es sincera. Pues recuerdo tu fe sincera, y aquí viene lo interesante, esa fe que tuvieron tu abuela Loida, tu abuela, y tu madre Eunice, y que estoy seguro que también tienes tú. Aquí viene la semillita, miren. Loida recibió el mensaje de la palabra de Dios, dejó que esa semilla se sembrara en su vida, la transmitió a su hija Eunice, y esta Eunice le transmitió la fe a Timoteo, que es obispo, que va a llegar a ser obispo, encargado de una comunidad. ¿De dónde recibió esa fe? La recibió de su madre. Y esa fe que recibió de su madre es la que ahora él transmite a los demás.
ejemplo, yo siempre he dicho esto, que el sacerdocio, la fe que yo tengo, no es algo mío. Eso yo lo recibí de mis abuelos, que se lo transmitieron a mi madre, y mi madre me lo transmitió a mí. Es como una cadenita. ¿Y cómo es que se está terminando la fe? En la actualidad, ¿cómo se está terminando la fe? Porque no se está transmitiendo. Estamos dejando que la tecnología ahogue a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y ya nuestros niños, nuestros jóvenes, no digo que no vienen, ¿cómo no? Porque aquí tenemos unos niños y tenemos unos jovencitos, claro que sí. Pero la gran mayoría, ¿dónde está? Está en la minoría. Yo creo que ni llegamos al 1%. La gran mayoría de jóvenes ya no se les transmitió la fe. ¿Y de dónde no la recibieron? De los padres. Muchos padres de familia se han conformado y han pensado que con mandar a sus hijos a un colegio católico, a una escuela católica, ya salí de mi responsabilidad. No, hermanos, no, estamos muy equivocados. La fe no se cultiva en la escuela, la fe se cultiva en el hogar. Por eso el Papa Juan Pablo II, en su carta Familiares Consorcio, va a llamar a la familia como la primera iglesia doméstica. En el hogar es donde se aprende a orar, en el hogar es donde se aprende a temer a Dios, es en el hogar, no en la calle, no en la escuela. Y muchos papás lo único que buscan es que sus hijos hagan la primera comunión, se confirmen y ya con eso ya basta. O muchos papás buscan bautizar a sus hijos y con eso basta, pero no luchan por ayudar a sus hijos a que vivan una vida cristiana. Y lo que tú no sembraste cuando estos niños estaban pequeños, no esperes cosecharlo el día de mañana. Como dice hoy el Evangelio de San Marcos, se comienza sembrando esa semillita. Y esa semillita se comienza a sembrar cuando yo empiezo a llevar a mis hijos a la iglesia, cuando yo empiezo a llevar a los niños a la misa, cuando yo les enseño a mis hijos a rezar en la casa, a rezar el Santo Rosario. Porque lo que no se aprende en la casa, no se aprenderá afuera. La fe es algo que se transmite, como dice hoy, ¿verdad? Le dice a Timoteo, la primera fe que conocí fue la fe de tu abuela, y esa misma fe la descubrí en tu madre, y esa misma fe sincera de tu abuela y de tu madre, hoy la contemplo en ti. Una fe sincera, una confianza plena. Ayer finalizábamos la novena del Divino Niño Jesús, ¿verdad? Y yo escuchaba y leía los testimonios tan grandes, ¿verdad? Tan hermosos que escuchábamos ayer, unos milagros tan grandes que yo me quedé sorprendido, ¿verdad? Escuchar esos milagros, esas sanaciones, cosas que ni los doctores ni el hombre es capaz de explicar. Solamente con la palabra, un milagro. Pero ¿cuántos somos capaces de contemplar esos milagros? Somos tan pocos, ¿verdad? Somos tan pocos, porque la fe se está perdiendo. No es que Dios esté dejando de tener poder y que solo antes el Señor hacía milagros. Me llamó la atención cuando aquella señora contaba el testimonio y decía, yo gastaba esto en medicina, gastaba aquí, gastaba allá, y ninguna medicina me caía bien, nada me curaba, y dije, no, ya no voy a gastar nada en medicamento, aquí te traigo, niñito, lo que tengo. Y ahí desapareció mi enfermedad. ¿Se acuerdan de ese testimonio que leíamos anoche, verdad? Una cosa impresionante, y la señora aquí estaba, y la vimos, ¿verdad? Con nuestros propios ojos. Testimonios grandes, ¿verdad? Y no solamente eso, sino tantos otros.
como uno de los testimonios que yo tengo tan presentes es de el 25 de mayo, de aquella muchacha que ni siquiera era católica, ¿verdad? Y que tenía cáncer y que era conocido por todos el cáncer que esta muchacha tenía. Le habían sacado incluso el primer tumor del cerebro, ya la habían operado, y luego le brotó otro cáncer con metástasis. Iba al hospital para que le pusieran medicamento para el dolor, morfina, y habían veces que estaba aquí en misa, en la novena, cuando hizo la novena, y ni siquiera se podía parar cuando le agarraban los dolores. Y ese 25 de mayo, en la oración que se hace al final de la novena, ahí desapareció el dolor. Y ella dijo, estoy sana. Y desapareció el cáncer. No es, hermanos, que Dios solamente en aquel tiempo, cuando Jesús vino a la tierra, entonces tenía poder para curar, para sanar. No. ¿Se acuerdan que Jesús dice, así como sea tu fe, así serán las cosas que te sucederán, porque nada es imposible para quien tiene fe? Y cuando Jesús mismo se va a cuestionar después y va a decir, cuando venga el Hijo del Hombre en su segunda venida, ¿será que va a encontrar fe en la tierra? ¿Se acuerdan esa frase de Jesús? ¿Será que cuando venga Jesús en su segunda venida va a encontrar fe sobre la tierra? El que Jesús encuentre la fe sobre la tierra, hermanos, no depende de Dios, depende de cada uno de nosotros. Y yo quiero decirles algo. ¿Qué va a pasar con su descendencia? Piensen en sus hijos, en sus nietos, bisnietos. Piensen en ellos, a quienes como padres de familia, como abuelos, no se les está transmitiendo la fe. Ellos están viviendo una vida sin Dios. Están viviendo una vida como que si no existiera Dios. Y si sus hijos están viviendo así, ¿cómo creen que van a vivir sus nietos? Y eso es lo que ha pasado en otros países, que muchas personas ven a la iglesia como su peor enemigo. ¿Y saben por qué ven a la iglesia como su enemigo? Porque la iglesia les dice, eso no es correcto, eso no hay que hacerlo. Porque los papás dejaron a sus hijos que los educara la calle, que los educara la ciencia, que los educaran las corrientes ideológicas, que se apoderaran de sus hijos, de su voluntad, y para ellos lo único que existe es fiestas, comida, vestida, dinero, poder, drogas, solo eso. Dios no existe. Y como muchos dicen, Dios es para los ignorantes y para la gente que no le gusta ser libre. Pero el que verdaderamente quiere ser libre, Dios estorba. ¿Por qué? Porque Dios es el que me limita. ¿Me limita para qué? Para que no te destruya la vida a ti. Él es el que pone un alto. A que yo tengo que respetar a mis padres, tengo que respetar a mis hermanos, tengo que respetar la vida de los demás, tengo que respetar los bienes ajenos, tengo que respetar la dignidad de las demás personas. Dios es el que me limita. Pero como no quiero que nadie me limite, entonces el mismo hombre se convierte en su propio destructor. Y eso es lo que está pasando hoy en día, con tantas guerras, con tanto odio, con tanta maldad que hay en el mundo. Y a veces me pregunto, ¿qué valor tiene una persona de encontrarse con alguien y quitarle la vida sin haberle hecho nada? Sino simplemente porque quiero quitarle la cartera, sus bienes, y esta persona no me quiere dar sus bienes y yo saco una pistola y lo mato. ¿Ustedes creen que una persona que hace eso es porque tiene temor de Dios? ¿Es porque tiene a Dios en su corazón? No, hermanos. Solamente el temor de Dios, oigan esto, solamente el temor de Dios nos frena para no destruirnos mutuamente. Por eso decía San Juan María Vianney
Si al hombre le quitamos a Dios, perdemos nuestra humanidad y nos convertimos en animales. Porque lo único que va a dominar nuestra voluntad va a ser nuestro propio instinto, pero ya no la razón. Y eso es lo que Dios nos ha dado, la capacidad de discernimiento. Pero esa fe, hermanos, es un compromiso de cada uno de nosotros, de poder transmitirlo a los demás, a los niños, a los jóvenes. Muchas familias no van a la iglesia, no van a misa. Y como decía, imagínense, hermanos, cuántos niños sacamos de primera comunión cada año nosotros, aquí en la parroquia. 40, 50 niños cada año. ¿Y dónde están esos niños el domingo en misa? No vienen a misa. Y los papás, menos. Si no vienen los niños, mucho menos van a venir los papás. Porque para los papás el compromiso era solamente llevar a los niños, a bautizarlos y hacer su primera comunión, que se confirmaran y nada más. De verdad se los digo así sinceramente, yo veo personas cuando hacen la primera comunión los niños que ni idea que existían, porque nunca los había visto en la iglesia. Y yo ya tengo 9 años de estar aquí. O sea, jamás los había visto. O de repente veo a personas que vienen a bautizar a niños. ¿Y de dónde es usted? De aquí, de la parroquia. Jamás los había visto. Primera y última vez que los veo en la iglesia. Y no los vuelvo a ver. Y los volveré a ver tal vez hasta cuando este niño, yo ya no, porque ya no voy a estar, me imagino, cuando este niño venga, que se esté preparando para hacer su primera comunión o confirma. Hasta entonces los volveré a ver y de ahí tal vez los vuelvo a ver hasta que se casen estos muchachos. Pero no vuelven. Los sacramentos solamente lo ven como actos sociales. Acto social. El bautismo para poder presentar mi niño a la sociedad, para poder encompadrar, como antes, ¿verdad? ¿Saben ustedes que antes en los pueblos quiénes eran los que más tenían ahijados? El alcalde, el notario y el doctor. Eran los que más tenían ahijados, porque los padrinos solamente lo ven como un medio para crear una amistad con aquella persona, pero no lo ven como un sacramento para acercarnos a Dios. Y el bautismo, eso pasa. No siempre, pero en muchos lugares eso pasa. Voy a buscar a mi amiga que está en Estados Unidos, pensando que con solo bautizarla, él sea la madrina, le va a salir visa automáticamente. No, hermanito. Esa persona tal vez la agarraron porque vino de casualidad a El Salvador y la hicieron que se bautizara. Pero esa señora se va a ir y jamás va a volver a ver a esa niña o esa niña. No nos equivoquemos. La fe no es para eso. La fe no es para eso. ¿Saben que por eso nosotros los sacerdotes en nuestra diócesis tenemos prohibido sacar ahijados? Nosotros tenemos prohibido tener ahijados. El obispo lo prohibió porque no podemos ejercer el compromiso como padrinos. Porque nosotros un día estamos aquí, mañana estamos en otro, el otro año en otro, y así andamos, ¿ve? Para un lado y para otro, y no podemos ejercer el papel de un padrino, que es el estar presente y acompañar a ese niño en su crecimiento, en su desarrollo espiritual. La fe, recordemos esto, es para transmitirla, no para quedarnos con ello. Y piensen qué terrible va a ser que ustedes se salven y toda su descendencia se pierda. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de transmitir la fe a los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.